Buen día, en esta ocasión a mí me toca hablar correspondientemente a la anemia por deficiencia de hierro y anemia ferropénica, guía para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Hablaré correspondientemente a una revisión bibliográfica que me tocó hacer en la pasantía de hematología. Cabe resaltar que este estudio fue hecho por la Sociedad Argentina de Pediatría, sus comisiones, comité y grupos de trabajo. Bueno, habiendo aclarado esto, es importante tener en cuenta el punto de qué es anemia. Bueno, la anemia se define como una disminución de la masa eritrocitaria o de la concentración de hemoglobina por debajo de la segunda desviación estándar. En otras palabras, es la disminución de la capacidad transportadora por parte de los glóbulos rojos. Bueno, un factor importante al momento de diagnosticar si el paciente presenta o no anemia es la altura en la que el individuo al que se le está realizando el estudio habita, ya que en poblaciones que viven en altura se debe calcular la concentración de hemoglobina normal de una manera distinta, ya que aumenta en 1.5 gramos sobre decilitro por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, continuando con la presentación, tenemos los datos demográficos. La anemia por deficiencia de hierro y la anemia como tal son problemas de salud pública universal por sus consecuencias sobre la salud en los individuos. Es importante tener en cuenta de que ocurre a todas edades, pero su prevalencia se da más que todo en lo que son niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Bueno, tenemos la diferencia entre el hierro hemo y el hierro no hemo. Bueno, para eso se hace una tabla comparativa muy sencilla de que el hierro hemo es de origen animal y su absorción es totalmente directa, mientras que el hierro no hemo, que es de origen vegetal, su absorción está directamente relacionada con la vitamina A, con la vitamina C y los betacarotenos. Bueno, la diferencia entre estos es que el hierro hemo se absorbe de manera directa, como ya había dicho, pero este no sufre ningún tipo de modificación desde de que nosotros lo ingerimos y lo consumimos, mientras que el hierro hemo tiene bastantes derivaciones y modificaciones, entre otras. Bueno, siguiendo con la presentación, tenemos algunos datos demográficos. Dentro de lo que es importante recalcar de que la prevalencia es mayor en niños de edad preescolar, en edad escolar también, en mujeres embarazadas y en ancianos de mayores de 60 años, como ya había mencionado antes. También es importante recalcar el hecho de que su incidencia en países en vías de desarrollo es de 2 a 3 veces mayor que en países desarrollados. Esta se presenta especialmente entre los 6 y 24 meses de edad, que es donde ocurre mayor afección por parte del paciente. Bueno, hablando un poco de la sintomatología de la anemia, tenemos una derivación que son los síntomas generales, las manifestaciones circulatorias, las manifestaciones neuromusculares, las manifestaciones respiratorias y otras manifestaciones en general que pueden surgir por ya sea de manera directa o indirecta a causa de la anemia. Bueno, para esto tenemos que los síntomas generales se puede apreciar a simple vista la palidez de la piel y las mucosas, el decaimiento, la adinemia por parte del paciente, anorexia, y dentro de las manifestaciones a nivel circulatorias tenemos que el paciente puede presentar o no taquicardia, hipotensión arterial,
cefalea, sensación de mareo, vértigo, visión nublada, cansancio, dolor muscular, entre otras. Dentro de las manifestaciones respiratorias tenemos la disnea, que es la dificultad al momento de respirar. Y puede haber también una hipersensibilidad al frío, náuseas, entre otras. Bueno, un factor bastante importante con respecto a la anemia por deficiencia de hierro es que perdón, tiene la característica de que algunas son transitorias y reversibles, mientras que otras son permanentes e irreversibles, a pesar del tratamiento. Esto está directamente relacionado con su aparición en etapas precoces de la vida, como ser los extremos, como ya había mencionado antes, cuando se es un recién nacido y cuando se es un adulto mayor. Bueno, continuando con la presentación, tenemos la causa de la anemia. Esto es un factor importante cuando estamos hablando de la anemia por deficiencia de hierro, ya que el estado nutricional del hierro de una persona depende del balance determinado por la interacción entre los nutrientes que componen la dieta. Esta dieta debe ser rica en carnes rojas, en pollo, en hígado, que como ya había mencionado antes, estos son los que nos van a dar el hierro hemo. Y como se puede apreciar, tenemos que los alimentos que proporcionan más hierro son de origen animal. Entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de decidir si se priva de la carne, como en el caso de las personas vegetarianas. Se recomienda de que no sean vegetarianos estrictos y que tengan un consumo que sea mínimo de este tipo de alimentos para evitar este tipo de anemia. Bueno, por otro lado hay que tener en cuenta que los niños que son alimentados eh, por pecho tienen un recubrimiento diario mínimo que les permite sustentar sus requerimientos, mientras que los niños que son alimentados con fórmulas o leche de vaca no fortificada con hierro tienden a desarrollar este tipo de padecimientos. Recordemos que aparte de alimentar al niño, el calostro o leche materna proporciona también inmunidad en los primeros meses de vida del paciente recién nacido. Bueno, eh, para proseguir con la presentación tenemos los estudios realizados y los diagnósticos. Para esto es importante tener en cuenta de que lo que se llevó a cabo en este estudio se basó más que todo en tres, en tres aspectos. Estaba un interrogatorio, un examen físico y estudios de laboratorio. Bueno, dentro del interrogatorio se tomaron en cuenta varios factores que influenciaron o que orientaron a los médicos y a los microbiólogos como tal a llegar a establecer el probable diagnóstico. Bueno, dentro de los puntos que más me llamaron la atención dentro del estudio, correspondientemente a la parte del interrogatorio, tenemos el tipo de dieta que llevaba el paciente. También tenemos los antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y deficiencia de hierro por parte de la madre. Otro aspecto importante tomado en cuenta es si el paciente como tal en alguna instancia de su vida tuvo o padeció pérdidas de sangre, algún trastorno gastrointestinal, la procedencia, si éste practicaba el hábito de pica, que generalmente se conoce como geofagia y es predominantemente más prevalente, disculpen el circunloquio, es más prevalente en mujeres embarazadas durante su periodo de gestación por estos eh, antojos
por así decirlo, si presentaba algún trastorno cognitivo. Bueno, esos fueron los parámetros que más me llamaron la atención correspondientemente al el interrogatorio. Pasando al examen físico, tenemos de que fueron evaluados varios factores muy importantes, como ser eh, la palidez, tanto de mucosas como de la piel, como un signo principal o orientativo de este tipo de padecimiento. Bueno, como segundo punto, también se tomó en cuenta si el paciente presentaba una esplenomegalia leve, si presentaba arañas vasculares. En este momento se me escapa el nombre científico de esto, pero también fueron tomadas en cuenta las alteraciones de los tejidos epiteliales, como ser uñas, lengua, cabellos y algunas alteraciones óseas relevantes correspondientes a este tipo de padecimientos. Bueno, los estudios de laboratorio, como tercer punto, es bastante importante porque fueron tomados en cuenta los parámetros de un hemograma completo de tipo 6 y estos hay que saber la diferencia entre los tipos de hemograma para una mejor comprensión del tema y eso más que todo corresponde a los estudios realizados. Bueno, pasando un poco a las conclusiones, me gustaría aclarar un punto en el por qué yo escogí este tipo de artículo científico. Me llamó la atención porque uno al momento de ser estudiante piensa que la anemia por deficiencia de hierro es lo mismo que anemia ferropénica, pero no es lo mismo. Entonces, para aclarar este punto, me enfoqué más que todo en aclarar y hablar correspondientemente a este tema. Bueno, la anemia por deficiencia de hierro, como su nombre lo indica, es una deficiencia del elemento como tal en el cuerpo. Eh, y la anemia ferropénica es cuando el cuerpo tiene tanto eh, tiene eh, necesidad del hierro como tal y este tiende a ser utilizado incluso en las reservas de hierro que se tienen en el cuerpo. Entonces tenemos que como conclusiones yo saqué de este artículo científico que el hierro hemo es el de mejor disponibilidad, pues es absorbido sin sufrir ningún tipo de modificaciones y sin alteraciones de otros componentes de la dieta, como ya había mencionado antes. La prevalencia varía entre las distintas regiones y alcanza valores considerablemente mayores en las que son afectadas social y económicamente. El proceso de eritropoiesis también depende mucho de otros factores, no solo de los requerimientos del hierro, también depende de los niveles de vitamina A en el cuerpo. Por eso a los pacientes anémicos, perdón, se les recomienda un tratamiento con vitamina A para la mejor movilización del hierro, desde los depósitos hasta los tejidos. La relación de hierro con las proteínas de transporte. Recordemos que las mejores proteínas de transporte son las que están unidas a algún tipo de proteína de transporte, valga la redundancia. Bueno, otro factor importante que hay que tener en cuenta es el hecho de que eh, estos temas son muy amplios y hay muchas cosas que me gustaría mencionar en el video, pero estoy tratando de hacer un video corto correspondiente, ya que YouTube no permite videos muy largos para canales con pocos suscriptores. Entonces eh, cualquier duda me la pueden dejar saber en los comentarios. Espero que mi explicación haya sido breve, no
Espero haberlos aburrido correspondiente a si toqué un punto en el cual había que hacer alguna pausa. Entonces, cualquier opinión me la pueden dejar saber en los comentarios y muchas gracias por su atención.